Buenas noches a todos y todas, a todas las personas que ya se conectaron a la clase. Vamos a continuar esta noche. Solo nos faltan 2 clases antes de salir de vacaciones. Y al venir de vacaciones, la primera semana van a haber exposiciones, el martes y el jueves. Y la siguiente semana, el día martes, está programado el tercer parcial. Así que yo ya les mandé la rúbrica para que, donde están las indicaciones del trabajo que van a realizar, para que ustedes comiencen a investigar y luego van a exponer ese trabajo. En eso va a consistir la defensa. Y esa nota, la nota del trabajo de investigación y de la exposición, va a valer el 40% de la nota total del tercer parcial. Entonces, van por el 60% en el tercer parcial. Vamos a iniciar con la temática. Seguimos viendo los contratos de garantía y los contratos especiales. Que la semana pasada pues los estuvimos viendo también en un esquema. Hoy lo vamos a ver un poco más detenidamente. El primer contrato es el autocontrato. El autocontrato que la semana pasada hablamos del autocontrato y bueno, según lo definen este autor, Alessandria, que es el que tomamos de base en su libro de Derecho Civil de las Obligaciones, el acto jurídico que una persona celebra consigo misma y en el cual actúa a la vez como parte directa y como representante de la otra o como representante de ambas partes. Un poco así complicado, ¿verdad? Pero aquí resulta que yo puedo ser representante o mandante de una persona y en mi calidad de mandante yo lo represento a esa persona. Y entonces puedo celebrar contratos en nombre de esta persona. Pues hasta ahí no hay ningún problema. La cuestión es que si esta persona a mí me pide, o dentro de mis obligaciones como mandatario, es que yo le venda mercancías en representación de él, o que le venda una casa, o que le venda un vehículo en representación de él. Entonces yo soy el representante legal de esta persona y entonces en su nombre yo realizo esas ventas. Y resulta que, bueno, la ley no prohíbe el autocontrato, pero tampoco lo define. Es decir, el Código Civil no tiene ningún apartado relativo al autocontrato, como en el caso de la compraventa. Es un contrato innominado, por decirlo así. Entonces, resulta que mi mandante me dice que le compre un vehículo. Y yo estoy vendiendo mi vehículo. Entonces le ofrezco mi vehículo, pero yo soy el representante. Entonces, si el mandante autoriza, si él autoriza, yo estaría elaborando el acto, el contrato, como representante de mi mandante y al mismo tiempo actuando en forma personal, ¿verdad? Entonces, ahí se da un autocontrato. La ley no lo prohíbe. La ley no lo prohíbe. Pero es bien
esa figura no es muy usual, ¿verdad? No es muy usual que se dé. Pero ese sería un ejemplo para ponerlo, lo que dice que el acto jurídico que una persona celebra consigo misma y en el cual actúa a la vez como parte directa, o sea, en representación propia y como representante la otra, en calidad de mandatario, o como representante de ambas partes, ¿no? Entonces, los requisitos de este autocontrato: poder de disposición de una persona sobre dos patrimonios, ya sea por poseer un poder o tener la facultad de representación. Aquí la cuestión es que siempre existe de por medio un poder. O sea, estamos hablando de un apoderado que es representante de otra persona y que, bueno, esta persona le puede delegar por medio del mandante que realice determinados actos en su nombre o representación. Existencia de dos patrimonios independientes. Aquí se puede dar que yo también puedo representar, puedo ser representante por ejemplo, de una sucesión, ¿verdad? Cuando se abre la sucesión, en ese momento no hay aceptación de herencia y es una figura jurídica. La sucesión se abre con el fallecimiento del causante y se cierra cuando hay aceptación de herencia. Entonces ahí estamos hablando de que existe el patrimonio de la sucesión y existe mi patrimonio, por decirlo así. Una declaración de voluntad debe ser exteriorizada para que tenga validez en el campo jurídico. En este caso sería la voluntad del mandante, ¿verdad? Es decir, el mandante tendría que autorizarme a mí para que pueda realizar transacciones en nombre de esta persona. Reconocimiento de la declaración unilateral de voluntad, o sea, mi voluntad. Yo decido actuar en representación y yo mismo me obligo, es decir, me obligo porque represento a una persona y al mismo tiempo estoy, yo como persona, estoy realizando un acto jurídico. No veo que nadie levante la mano. Vale, el autocontrato en el mandato civil requiere en un comienzo de la voluntad del mandante de querer realizar la gestión. Y sin esa... Licenciado, Sí, correcto. perdone. Ajá. Sinceramente, yo no entiendo muy bien el autocontrato, no entendí muy bien el ejemplo. Vaya, ya lo vamos a ir viendo con los artículos. Ok, Les diré que es un poco confuso y que en la práctica es bien difícil que se dé. Es bien difícil que se dé. Pero ya lo vamos a ir viendo hay 3 disposiciones legales que, si bien es cierto, no lo mencionan, se podría entender que lo autorizan en el Código Civil. Vaya, vamos a ver. Entonces, en el autocontrato, en el mandato civil requiere en un comienzo de la voluntad del mandante de querer realizar la gestión. Y sin esa voluntad inicial no se puede autocontratar el mandatario. Es decir, que aquí estamos en presencia de un contrato demandante, o sea, un apoderado. Un contrato de mandato. Existe un apoderado. Yo puedo ser el representante de una persona. Entonces hay un contrato de mandato y esta persona me ha dado un poder para que yo la represente. Ahí estamos bien, ¿verdad? Vaya, vamos a ver. Aquí vamos a ver las disposiciones legales.
Bueno, el artículo 1904, vayamos buscándolo, lo vamos a leer. Dispone que se prohíbe al mandatario comprar las cosas que se le hayan ordenado vender. Y tampoco podrá vender de lo suyo al mandante lo que se le ha ordenado comprar, a menos que exista aprobación expresa del mandante. Aquí da esa posibilidad, a menos que exista aprobación expresa del mandante. Ahí la ley da esa posibilidad del autocontrato. Leamos el artículo 1904. Lo voy a buscar yo aquí. Acá lo tengo yo, licenciado. Si gusta, leo. Lo leo. Sí, por favor. Dice, no podrá el mandatario por sí ni por interpuesta persona comprar las cosas que el mandante le ha ordenado vender, ni vender de lo suyo al mandante lo que éste le ha ordenado comprar, si no fuere aprobación expresa del mandante. Si no fuere con aprobación expresa del mandante. Vaya, entonces aquí existe una prohibición en primer lugar, ¿no? Que dice que no podrá el mandatario por sí ni por interpósita persona comprar las cosas que el mandante le ha ordenado vender. El mandatario es el apoderado, ¿verdad? Estamos ahí, ¿verdad? Aquí estamos hablando de un contrato Sí, de mandato. Vaya, entonces, el mandatario es el apoderado. Y dice que no puede comprar ni por sí ni por interpósita persona las cosas que el mandante le ha ordenado vender. Ni vender de lo suyo al mandante lo que éste le ha ordenado comprar, si no fuere con aprobación expresa del mandante. Es decir, que aquí se da la posibilidad de que si el mandante no aprueba, puede el mandatario comprar las cosas que el mandante le ha ordenado vender, o puede también vender de lo suyo al mandante. Parece un juego de palabras, ¿verdad? Pero digamos que yo le digo, yo soy el apoderado y represento a un mandante. Y esta persona me dice que él quiere comprar un vehículo. La pregunta es, ¿me autoriza a mí para que yo le compre un vehículo? La pregunta es, ¿puede hacerlo o no lo puede hacer? Con base al artículo 1904. sí puede, Lic. Sí puede. Ahora bien, ¿puedo yo venderle mi vehículo? Yo soy el apoderado. Con base a lo que dice el artículo. No, no puede. Ajá, en primera instancia dice que no puede, va. No. Ni vender de lo suyo al Sí, quiero decir. mandante lo que éste le ha ordenado comprar, si no fuere con aprobación expresa del mandante. Es decir, que si yo le digo al mandante, mire, usted quiere un vehículo, yo se lo puedo vender. Yo tengo en venta mi vehículo. Y si él está de acuerdo, la última parte del artículo dice, si no fuere con aprobación expresa del mandante. Entonces, pero yo lo estoy representando. O sea, yo tengo un poder en el cual se me faculta para vender o para comprar. En este caso es comprar, ¿verdad? Yo le voy a comprar un vehículo, pero resulta que yo estoy vendiendo mi vehículo, entonces yo le voy a vender mi vehículo si él lo autoriza. Pero como yo soy el apoderado, yo voy a tener las dos calidades.
Por una parte voy a tener la calidad de apoderado, de representante del mandante, y por otra parte voy a tener la calidad de vendedor, ¿verdad? Ahí tengo dos calidades, ¿verdad? En esos casos se da un autocontrato, porque yo estoy actuando como apoderado y al mismo tiempo estoy actuando como vendedor. ¿Se entiende? Vaya, o sea, usted es el apoderado de mí, Yo soy ¿verdad? su Yo apoderado. lo, yo lo autorizo a usted para que me compre el carro, pero usted me dice, le voy a vender mi carro. Sí, correcto. ¿Puede hacerlo? Sí, ¿verdad? Pero con mi voluntad expresa que yo lo autorizo, Sí, correcto. pero usted tiene la calidad de representante mío y vendedor Al mismo tiempo. al mismo Entonces, tiempo. en teoría, según la doctrina, ahí se da el mandante, ¿cómo se llama? El autocontrato. Autocontrato. Ajá, ahí se da, en esos casos. Yo les digo que en la práctica es bien difícil que se dé, pero aquí la ley deja la posibilidad. Pero imagínense que si usted está fuera del país, entonces en el autocontrato yo estaría, si se hace la escritura privada, en este caso un documento privado podría hacerse, ¿va? Yo estaría actuando en el mismo instrumento como comprador y como vendedor. Habría que ver si algún notario estaría dispuesto a autenticar un documento en esas condiciones, ¿va? Como le digo, Licenciado, yo quiero preguntarle algo. Generalmente, incluso eso lo he visto en las celebraciones de matrimonio, ¿verdad? Que si la persona apoderada en veces no quiere realizar el convenio, sino que se auxilia de otro notario para poder hacerlo. Quizás cabería en este caso, en el autocontrato, quizás buscaría un auxilio en otro notario. Pero ¿por qué se hace esto en sí? no, ¿Se ve mal o no, en este caso estamos hablando que se puede hacer un documento privado, ¿va? Primero, ¿va? Luego tendría que autenticarlo un notario, porque es una compraventa de un vehículo. En familia es diferente porque la ley lo permite, ¿va? Pero acá estaríamos hablando de que yo tendría ambas calidades, como comprador y vendedor. Comprador, porque estoy representando a mi mandante, ¿verdad? Que me tengo un poder. Y vendedor, porque yo estoy vendiendo uno de mis bienes. Así se da esa es la figura del autocontrato en los términos que están establecidos o previstos acá en el artículo 1904. Si bien es cierto, yo les digo, en doctrina se maneja el concepto de autocontrato. La ley, nuestro Código Civil, da la posibilidad de que se pueda dar un autocontrato. En dos casos, en el artículo 1905 también prohíbe al mandatario constituirse en deudor del mandante cuando éste le ha ordenado colocar dinero a interés, ya que en este último caso la confianza depositada en el mandatario no alcanza la solvencia económica de éste. Considera el legislador que existe una tentación para el mandatario de posponer el interés del mandante a su propio provecho. Leamos el 1905. se lo leo? Sí, por favor. Dice artículo 1905. Encargado de tomar dinero prestado, podrá prestarlo él mismo al interés designado por el mandante o a falta de esta designación al interés legal, pero facultado para colocar dinero a interés, no podrá tomarlo prestado para sí
para sí sin aprobación del mandante. Vaya, aquí como es el caso en el cual mi persona en representación del mandante, soy un prestamista, hago préstamo a la tasa de interés que me ha dicho mi mandante. Y entonces, acá inicialmente la disposición está prohibiendo que yo pueda tomar ese dinero y prestarme. No puedo hacerlo inicialmente. Pero dice, sin aprobación del mandante, pero facultado para colocar dinero a interés, no podrá tomarlo prestado para sí sin aprobación del mandante. Es el mismo caso anterior, ¿verdad? Acá podría ser un mutuo. Entonces resulta que yo necesito dinero y manejo pues las cuentas, el fondo, la cuenta bancaria de mi mandante que por medio de la cual coloca dinero, hace préstamo a una determinada tasa de interés. Pero yo necesito dinero. Entonces le digo que me preste a determinado interés. Pero como yo soy el representante legal, yo soy el apoderado, entonces tendría que ser el documento en el cual yo voy a actuar como apoderado en representación del mandante. Voy a hacerle un préstamo a una persona natural que soy yo, que es mi persona. Y entonces ahí también puede darse el famoso autocontrato. Así es como doctrinariamente se maneja esta figura, pero la ley no la prohíbe. O sea, la ley deja abierta esa posibilidad. Y si nos vamos al artículo 8 de la Constitución, ¿verdad? Que es permitido todo aquello que la ley no prohíbe. Podríamos decir que posiblemente sería aceptable el autocontrato en el caso de ¿cómo se llama? De nuestra legislación, caso del Código Civil. Entonces aquí tenemos una especie de resumen. Autocontratación, concepto, es el acto, vamos a hacer más grande, o contrato que una persona celebra consigo misma y en virtud de la cual actúa a la vez como parte y como representante de la contraparte o como representante de ambas partes. Naturaleza jurídica es un acto unilateral, es unilateral, pero en principio en el caso del mandato, el contrato de mandato es bilateral porque requiere la autorización del mandante. Casos en que no se admite cuando las partes lo han prohibido expresamente. La ley dice que no se admite, pero prevé la posibilidad que con la autorización del mandante sí se pueda. Cuando hay contraposición de intereses, podría decirse que sí hay una contraposición de intereses en ese tipo de transacciones, ¿verdad? Cuando la ley lo prohíbe. Y aquí están las disposiciones, el 1604, busquémoslo y lo leamos. 1604. Lo leo, Lick. Sí, por favor. Habla sobre la capacidad para el contrato de venta. Artículo 1604. Los mandatarios y los síndicos de los concursos están sujetos en cuanto a la compra o venta de las cosas que hayan de pasar por sus manos en virtud de estos encargos,
a lo dispuesto en el artículo 1904. Que es el que acabamos de leer, ¿verdad? De leer, sí. 1904. Vaya, entonces ahí es donde se está establecida la posibilidad de que la ley pueda permitir este tipo de transacciones, ¿verdad? Pero como les digo, es bien difícil en la práctica que se pueda dar un autocontrato, que yo pueda, actuando en mi calidad de comprador y vendedor al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, sin embargo, pues en doctrina se entiende esta figura. En el Código Civil nuestro no está establecido, sería un contrato innominado, pero en estas disposiciones legales que hemos leído, Además, mami, no le establece puedes esa decir porque va a posibilidad. decir, ay, ¿por qué de Carmencita aceptó y de mí no? Creo que hay que apagar el micrófono, por favor. Vaya, entonces, Lick, se le fue el audio. No se escucha, Lick. sí, perdón. Apagó su micrófono, Sí. licenciado. Perdón. No sé qué hice, pero lo apagué. Vaya, entonces estamos claros con esa figura, un poco difícil de entender, pero la ley en realidad establece esa posibilidad del autocontrato. Y pues sencillamente es que yo tengo las dos calidades en el caso que pusimos de comprador y vendedor. Vaya, ahora vamos a hablar del contrato de depósito. Bueno, la semana pasada hablamos en términos las características de este tipo de contrato, ¿no? En el artículo 1968 se establece la definición de depósito. Y yo aquí se los he colocado, llámase en general depósito el contrato en que se confía una cosa corporal a una persona que se encarga de guardarla y de restituirla en especie. Eso dice el 1968. Veamos, busquémoslo para 1968. Ya lo tengo, Lick. Léalo, por favor. Habla del depósito y del secuestro. Artículo 1968. Llámase en general depósito el contrato en que se confía una cosa corporal a una persona que se encarga de guardarla y de restituirla en especie. Sigo. Sí. La cosa depositada se llama también depósito. Vale, ahí tenemos la definición legal de depósito. Contrato en que se confía una cosa corporal a una persona que se encarga de guardarla y de restituirla en especie. La cosa depositada se llama también depósito, dice la ley. Entonces, intervienen dos partes. El que hace el depósito, o sea, el depositante, y la persona que recibe la cosa, o sea, que se encarga de guardarla, que es el depositario. Entonces, el depositante es el dueño de la cosa, que se la entrega al depositario para que éste la guarde. Y que se la restituya en el plazo que han establecido. Así, en eso consiste este tipo de contrato. Entonces, hablamos de depositante, el dueño de la cosa, depositario es el que se encarga de guardarla, recibe la cosa y la guarda por un tiempo determinado. Y al final del plazo lo entrega nuevamente al mandante.
Las características. ¿Cuáles son las características de este contrato? Es un contrato real porque se perfecciona con la entrega de la cosa depositada, la cual puede ser ficta o simbólica, que se transfiere de cualquier modo la tenencia al depositario. ¿Qué significa ficta o simbólica? Es decir, que no necesariamente le va a entregar la cosa físicamente, sino que le puede entregar un título que ampare la tenencia de esa cosa. Leamos el artículo 1969 y el 1970. Artículo 1969. El contrato se perfecciona por la entrega que el depositante hace de la cosa al depositario. Artículo 1970. Se podrá hacer la entrega de cualquier modo que transfiera la tenencia de lo que se deposite. Ajá. Inciso 2. Podrán también convenir las partes en que una de ellas retenga como depósito lo que estaba en su poder por otra causa. Vaya, entonces acá se perfecciona por la entrega de la cosa. Así dice la ley. Y no necesariamente se debe entregar la cosa así en físico. Puede entregarle un documento que ampara la tenencia de esa cosa también, ¿verdad? Es un contrato unilateral porque está obligado el depositario a devolver la cosa depositada. Así que la obligación principal es el depositario. El depositante le entrega la cosa para que la guarde y luego al final del tiempo que han definido debe devolverla. Por eso es un contrato unilateral. Es a título gratuito ya que ninguna contraprestación se realiza entre el depositante y el depositario. Pero puede ser también oneroso. Puede existir un precio. Pero en primera instancia es a título gratuito. Entonces, estamos hablando de una figura en la cual un sujeto llamado depositante entrega a otro llamado depositario una cosa para que la guarde y que la restituya la misma cosa al final de un plazo que ellos mismos definen. Puede ser de dos formas. Voluntario, el depositario depende mucho de la libre voluntad del depositante. Acabamos de leer el 1900, no lo hemos leído, leamos el 1968. Oh, como no, ya lo leímos. En 1968 ya lo leímos. Vaya, entonces, veamos. El depositante es el que me el dueño de da la cosa. Sí, el El depositario es el que la guarda. depositante. Sí, el depositario es el que la guarda. Entonces, voluntario, el depositario depende mucho de la libre voluntad del depositante. Innecesario cuando la elección del depositario es forzosa, no libre, como en el caso de incendio, ruina, saqueo, un terremoto, entre otras cosas similares. Acá es cuando por una causa de las que se mencionan ahí, llega la cosa a manos del depositario. Y entonces en ese caso es una obligación del depositario cuidar la cosa. Por eso se le llama necesario. La diferencia entre el depósito general y el depósito propiamente dicho es que en el depósito general la cosa puede ser restituida y no depende de la voluntad del depositante. El depósito propiamente dicho sí es obligación que exista la voluntad del depositante, ya que si él no quiere que le restituyan la cosa, el depositario la tiene que seguir cuidando. Es decir, que en el caso del depósito propiamente dicho, en ese caso, el depositante
puede no aceptar la devolución de la cosa en el plazo establecido y exigirle al depositario que la siga manteniendo guardada hasta que él lo requiera. Leamos el artículo 1972. Bueno, el 1993 no lo leímos. Leamos el 1993. Dice 1993. Del depósito necesario habla. Dice, el depósito propiamente dicho se llama necesario cuando la elección de depositario no depende de la libre voluntad del depositante, como en el caso de un incendio, ruina, saqueo u otra calamidad semejante. Ajá, vaya. Acá, pues, aquí se elige la persona que va a cuidar la cosa, pero por la situación que se pueda dar, ¿verdad? Un incendio, una ruina, un saqueo, pues el depositante no media su libre voluntad, ¿va? En cuanto a elegir el depositario. Por las circunstancias del caso, pues se le entrega la cosa a este depositario para que la guarde por un determinado tiempo. Vaya, y la otra disposición que vamos a leer, aquí está, es el artículo 1972. El 1972. Del depósito propiamente dicho. Artículo 1972. El depósito propiamente dicho es un contrato en que una de las partes entrega a la otra una cosa corporal y mueble para que la guarde y la restituya en especie a voluntad del depositante. Vaya, entonces aquí media la voluntad del depositante. El depositante es el que establece el plazo para que el depositario entregue la cosa. Entonces, en el depósito propiamente dicho, sí es obligación que exista la voluntad del depositante, ya que si él no quiere que le restituyan la cosa, el depositario la tiene que seguir cuidando. ¿Cuáles son las obligaciones del depositario? Bueno, la primera obligación es recibir la cosa. Entonces, eso lo hace un contrato real y debe entregar la cosa al final, ¿verdad? El artículo 1972 lo acabamos de leer, ¿verdad? Otra obligación que tiene es guardar la cosa. Es básicamente de la esencia de ese tipo de contrato. Está en el 1984. Ya lo vamos a leer. No, mejor leámoslo ya, ¿verdad? El 1984. Vaya, leamos el 1984. Dice, la obligación de guardar la cosa dura hasta que el depositante la pida, pero el depositario podrá exigir que el depositante disponga de ella cuando se cumpla el término estipulado para la duración del depósito o cuando aún sin cumplirse el término peligre el depósito en su poder o le cause perjuicio. Ajá. Inciso 2. Y si el depositante no dispone de ella, podrá consignarse a sus expensas con las formalidades legales. Vaya, entonces acá se establece que el depositario puede en un momento determinado solicitar al depositante que reciba la cosa, que tiene en custodia, ya sea porque se cumplió el plazo que establecieron o porque le causa algún perjuicio estar cuidando la cosa. Entonces, puede ser también
puede solicitarle al depositante que le pague las expensas, es decir, los gastos en que pudo haber incurrido en cuidar la cosa, porque el depositario pues debe mantener, dentro de sus obligaciones, debe mantener las cosas en las condiciones adecuadas, ¿verdad? Y entonces, si el depositario ya no quiere tener la cosa porque le está causando perjuicio, entonces perfectamente le pide al depositante que reciba la cosa y le puede pedir también que le pague las expensas, o sea, los gastos en que ha incurrido por mantener el cuidado de la cosa. Por último es la restitución. Debe devolver la cosa en el plazo que se le ha fijado en el contrato. En el caso que la cosa fue robada, tiene que dar aviso a su dueño o autoridad competente. Bueno, eso en el artículo 1985 se establece que el depositario es obligado a la restitución de la misma cosa o cosas individuales que se le han confiado en depósito, aunque consistan en dinero o cosas fungibles, salvo el caso de 1978. En el depósito de dinero, si no es en arca cerrada cuya llave tiene el depositante, o con otras precauciones que hagan imposible tomarlo sin fractura, se presumirá que se permite emplearlo y el depósito será obligado a restituir otro tanto en la misma manera. Ya lo vamos a ver esto más adelantito aquí. Vaya, entonces estas son las obligaciones del depositario. Se consideran 4 clases de depósito. Esto en doctrina. El civil es el que se encuentra regulado en el Código Civil. El mercantil, cuando el objeto del depósito es el comercio. Ese es el mercantil, es decir, cuando es un acto de comercio, pues cuando es una operación mercantil. Administrativo es cuando una ley le ordena con motivo de un permiso, concesión o algún otro medio administrativo de que tiene la necesidad de constituir un depósito ante el órgano de Estado. Bueno, aquí en materia administrativa, pues las leyes establecen los casos. Y en materia judicial, bueno, aquí es cuando en un proceso penal o civil, el juez de la causa da en depósito una cosa, elige al depositario. Y este está obligado a guardar la cosa mientras se define el proceso judicial respectivo. El depósito irregular. De este habla el artículo 1978. Y se da cuando el objeto del depósito es dinero. Entonces se dan 2 casos. Y acabamos de leer ahí la disposición, ¿verdad? El artículo 1978. 1, que el dinero se deposite en arcas cerradas o en otra forma en que se conserva su individualidad, de manera que el depositario va a estar obligado a entregar la misma especie. Entonces estamos en presencia del depósito propiamente tal. Aquí es cuando el dinero se entrega, por ejemplo, en una caja fuerte, ¿verdad? Se entrega la caja fuerte, adentro está el dinero. Y bueno, para abrir una caja fuerte hay que tener la combinación. Pero el depositario le entrega la caja fuerte. Entonces, al final del plazo, el depositario va a entregar la caja fuerte. No tocó el dinero, pero sabía que ahí había dinero. Obviamente que no tenía la combinación, recibió la caja fuerte y la custodió, la guardó por el plazo que se estableció y al final devuelve la caja fuerte. Vaya, el segundo caso que se da, que el depósito del dinero no se haga en arcas cerradas, es decir, que no venga en caja fuerte, ¿va?
sino que le entreguen $100,000, le entreguen $100,000. Puede ser en un paquete, en un sobre Manila, no sé, ¿verdad? Eso sería en caja abierta o en arcas abiertas, presumiéndose que se permite emplearlo. Entonces estamos en presencia del depósito irregular. Y en este caso el depositario está obligado a restituir una cantidad igual en la misma moneda. Me entregan 100,000 en efectivo para que yo lo guarde. Al final yo debo entregar 100,000. Pero se supone en este caso que yo puedo trabajar ese dinero. Entonces, a eso se le denomina depósito regular cuando se trata de la custodia de dinero. Y puede ser en arca cerrada, cuando viene en un depósito en una caja fuerte, o en arcas abiertas, cuando me entregan el dinero en efectivo y se sobreentiende que yo lo puedo usar, ¿verdad? Pero al final del plazo yo debo entregar ese dinero. El depósito de dinero no hecho en arcas cerradas y en el cual el depositario puede hacer uso de las cosas depositadas, no lo hace degenerar en mutuo. No es un mutuo. Hay semejanzas con el mutuo, pero son contratos diferentes. En primer lugar, porque en el caso del depósito regular no se exige el pago de intereses, en cambio en el mutuo sí. En el mutuo se pactan el pago de intereses por el préstamo que me hacen. Y acá pues tampoco es un préstamo. Entonces esa no es un mutuo porque en este caso pues no se trata de un préstamo, ni tampoco genera intereses, sino que es de la custodia, en este caso del dinero, que debo de entregar en la misma especie, en la misma cantidad, al finalizar el plazo establecido en el contrato. Hablamos del secuestro, que también es de la misma categoría del depósito. El secuestro consiste en depositar una cosa en manos de una persona mientras se ventila un litigio, con cargo de restituirla a quien obtenga sentencia a su favor. Así lo establece el artículo 2006. El artículo 2006. Busquemos el artículo 2006 y lo leemos. 2006. Del Código Civil, ¿verdad? Ahí vamos a ver. Se lo leo, Lic. Sí, por favor. Capítulo 3 del secuestro. Artículo 2006. El secuestro es el depósito de una cosa que se disputan dos o más individuos en manos de otro que debe restituirla al que obtenga una decisión a su favor. Inciso 2. El depositario se llama secuestre. Entonces aquí la característica principal de la cosa es que existe una disputa sobre la propiedad de la misma. Es decir, hay un litigio en el cual se están disputando la propiedad de la cosa. Y entonces el juez, porque puede ser, el secuestro puede ser convencional o puede ser judicial. Si estamos en un litigio, podría ser que el juez ordene que se le entregue a un tercero, a un depositario, para que guarde la cosa mientras se desarrolla el litigio. Y al final que exista una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, entonces va a entregar el depositario la cosa a la persona que se le adjudicó en el proceso, o sea, a la persona que ganó el caso. Así sería, ¿verdad?
El secuestro supone la existencia de un litigio, de aquí que su duración sea distinta de la de los demás depósitos, porque la obligación de restituir en el secuestro va a nacer cuando se termine el juicio, en tanto que en los otros depósitos la restitución depende de la voluntad del depositante. Vaya, entonces aquí normalmente los litigios, los juicios, pues no duran, al menos durarán 1 año, 2 años. En cambio, en el depósito, el plazo lo fijan las partes, ¿no? Y puede ser 6 meses, 1 año, bueno, va a depender, ¿no? 1 mes. En cambio aquí, en el caso del secuestro, el depositario va a devolver la cosa hasta que se emita una sentencia y adquiera la calidad de cosa juzgada. Y se la va a restituir a la persona que se le adjudique en la resolución, o sea, a la persona que ganó el juicio, a la persona que se le estableció la propiedad de la cosa. Cosas que pueden ponerse en secuestro. Se pueden poner en secuestro en las cosas muebles y bienes raíces, 2008. Vaya, y aquí tenemos una diferencia con el depósito propiamente dicho, que solo admite cosas muebles. El secuestro admite muebles y bienes raíces. El depositario puede custodiar o resguardar muebles y bienes raíces en el caso del secuestro. Y en el caso del depósito propiamente dicho, solo muebles. Ahí tenemos una diferencia entre ambas figuras. Leamos el 2008 y el 1972. A ver si lo leen 2 personas diferentes para que una que lea el 2008 y otro que lea el 1972. Ahí tengo el 2008. Y otra persona que lea el 1972. Le leo, licenciado, el 2008. Vaya, perfecto. Artículo 2008. Pueden ponerse en secuestro no solo las cosas muebles, sino bienes raíces. Ese es el 2008. ¿Y qué son los bienes raíces? Los inmuebles, licenciado. Los inmuebles, ¿verdad? Ahora, Así es. alguien más que me lea la otra disposición en 1972. El 1972, ¿quién lo lee? Si gusta, se lo leo yo, Lee. Bueno, ya se está volviendo la lectura oficial de la clase, porque no quieren colaborar los demás compañeros. Vaya, veamos. Dice, artículo 1972, el depósito propiamente dicho es un contrato en que una de las partes entrega a la otra una cosa corporal, inmueble, para que la guarde y la restituya en especie a voluntad del depositante. Vaya, una cosa corporal inmueble. Entonces aquí solo se admiten cosas corporales inmuebles, ¿no? O sea, bienes muebles. En el depósito y en el secuestro, ahí se admite también bienes muebles y bienes raíces. Ahí tenemos una diferencia entre ambas figuras. Entonces, habíamos hablado que el secuestro puede ser convencional o judicial, gratuito y remunerado. Así lo establece el artículo 2009. Leamos el 2009, por favor. Dice, el secuestro es convencional o judicial. Ajá. El convencional se constituye por el solo consentimiento de las personas que se disputan el objeto litigioso. Uh-huh. El judicial
se constituye por decreto de juez y no ha menester otra prueba. Vaya, entonces en el convencional estamos hablando que aquí media la voluntad de las partes, el libre consentimiento, la autonomía, la libertad, ¿verdad? Entonces, y lo hacen por medio de un contrato. Y el judicial aquí es el juez el que lo impone o lo establece. Entonces, estamos hablando de dos tipos de secuestro. Secuestro convencional es el que se constituye por el solo consentimiento de las partes que se disputan el objeto litigioso. Puede versar sobre cosas muebles o raíces y puede ser gratuito o remunerado. Gratuito es que el depositario no cobra. Remunerado es que hay un precio fijado entre el depositante y el depositario. El judicial es el que se constituye por decreto de juez y no ha menester otra prueba, así lo dice el artículo. Casi siempre remunerado, o sea, casi siempre el depositario cobra por cuidar la cosa. Se establece un precio entre las partes. Y aquí se señalan las disposiciones legales en donde se encuentra regulado el depósito. Como les voy a compartir la presentación, vaya, ahora vamos a ver el contrato de fianza. Vaya, en primer lugar, la fianza, como decíamos en la anterior clase, es un contrato accesorio. Es una caución, es decir, por medio de la fianza, una persona responde por una deuda ajena. O sea, la fianza es un contrato accesorio porque depende de un contrato principal, en donde está la figura del acreedor y el deudor. Puede mediar un préstamo entre ambos. Y el acreedor le exige una fianza al un fiador, al deudor. Entonces, este fiador puede pagar esa deuda ajena en caso que el deudor no la pague, o inclusive el acreedor puede cobrarle en forma, depende del tipo de solidaridad, puede cobrarle, dirigirse en contra del fiador, pero el fiador tiene el derecho de repetición en contra del deudor, o sea, se subroga. Eso significa que se subroga en los derechos del acreedor y puede ejercer una acción en contra del deudor para recuperar lo que ha pagado. La fianza es una especie de caución, específicamente un derecho personal. La fianza es una garantía personal mediante la cual una persona se constituye auxiliar del deudor para poder responder ante una obligación al acreedor. La caución es una garantía que da una persona el cumplimiento de un pacto, obligación o contrato mediante la presentación de fiadores, juramento u otra medida. Así podemos afirmar que la fianza es una especie de caución. Vaya, vamos a leer el artículo 44 y el 2086. Los vamos a buscar. El 44 y el 2086. Vaya, a ver si quiere colaborar alguna otra persona ahí que lea el 44 y otra el 2086 para que seamos más rápido. Vaya, veamos. Veo que en la clase hay, ¿cuántas hay? 58, 67 personas, veo. Vaya, entonces, alguien que Yo me le dé. ayudo. Vaya, por favor.
Permítame, ni que me puse los lentes. El Artículo 44. 44, Primero. Sí, primero el 44. pero Después, no es el que me sale en la pantalla. usted va a leer. Vaya, pues lea la pantalla. Vaya, pues otra persona que busque el 44, entonces. Perfecto, está bien. Ya lo tengo, licenciado. Vaya. Léame usted el 2086, entonces. Artículo 2086. La fianza es una obligación accesoria en virtud de la cual una o más personas responden de una obligación ajena, comprometiéndose para con el acreedor a cumplirla en todo o parte si el deudor principal no la cumple. La fianza puede constituirse no solo a favor del deudor principal, sino de otro fiador. Vaya, entonces estamos hablando que es un contrato accesorio por medio del cual una persona paga una deuda ajena y esta persona se llama fiador. El acreedor puede cobrarle la totalidad de la deuda al fiador o al deudor. Si el deudor no puede pagar, se la cobra al fiador. Vaya, el 44. Hola, lo voy a leer yo. Sí, vaya, por favor. Caución significa generalmente cualquier obligación que se contrae para la seguridad de otra obligación propia o ajena. Son especies de caución, la fianza, la hipoteca y la prenda. Vaya, la fianza, la hipoteca y la prenda son especies de caución. Que no se les olvide, ¿verdad? Fianza, hipoteca y prenda. Vaya. Entonces, la fianza es una caución, ¿verdad? Es un contrato accesorio que depende de un contrato principal, por medio del cual una persona denominada fiador se compromete ante un acreedor al pago de una deuda ajena, que es la deuda del deudor, ¿verdad? Vaya, es una obligación accesoria, decíamos. Y al constituirse en una obligación accesoria, sigue la suerte del contrato principal, ¿no? Entonces, necesita de la existencia de un contrato principal, la fianza, por su naturaleza de ser accesoria. Y así lo establece el 2086, que lo acabamos de leer, ¿verdad? La característica que tiene la fianza es una obligación accesoria. Y lo que se dice la fianza se aplica a los otros accesorios del crédito, porque como tales accesorios siguen la suerte del crédito principal a que acceden. La fianza es una obligación accesoria, de aquí que debemos de tener clara la frase, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Vaya, entonces, no es un contrato principal, sino que es un contrato accesorio, depende de la existencia de un contrato principal. Tenemos tres clases de fianza: convencionales, que se constituyen por la voluntad de las partes mediante un contrato; legal, cuando la ley la establece, en muchas leyes, sobre todo leyes administrativas, ¿verdad? También normalmente la fianza se da cuando son préstamos, aunque últimamente los bancos no la están exigiendo, más que todo las cooperativas, porque hoy un seguro de deuda es que contratan, ¿verdad? La judicial es por decreto de un juez, ¿verdad? La fianza legal y judicial se sujetan a las mismas reglas de la convencional, salvo en cuanto a la ley que le exige o el código dispongan otra cosa. Es el artículo 2087. El artículo 2087. Vamos a ver dónde está el 2087. Acá. La fianza, artículo 2087. La fianza puede ser convencional, legal o judicial.
La primera es constituida por contrato, la segunda es ordenada por la ley, la tercera por decreto de juez. La fianza legal y la judicial se sujetan a las mismas reglas que la convencional, salvo en cuanto la ley que la exige o el Código de Procedimientos disponga otra cosa. Pues ahora sería el Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Se recuerdan que este código de 1886, que es de la misma época del Código Procesal Civil, que fue derogado por el Código Procesal Civil y Mercantil? ¿Cuáles son los requisitos para la constitución de la fianza? Primero, el consentimiento de las partes. Debe existir un consentimiento expreso. Si la persona que se obliga como fiador debe de expresarlo, debe de expresar su consentimiento. Pues sí, porque le va a tocar pagar una deuda ajena en caso de que el deudor no pueda pagar, sin perjuicio que tiene acción de repetición en contra del deudor, ¿verdad? Capacidad, bueno, las partes deben ser capaces, ¿verdad? La capacidad, ¿verdad? Deben ser mayores de edad y deben de estar en sus facultades mentales óptimas, ¿verdad? Objeto de la fianza, la obligación del fiador será siempre de dar una suma de dinero. El fiador va a pagar una deuda ajena. La causa, debe buscarse la causa en la relación con el deudor principal. Así, en la gratuita será la liberalidad y en la onerosa la utilidad. Se puede dar una fianza, pues en algunas instituciones le piden una fianza, entonces usted la contrata con una empresa aseguradora y ahí le cobran un precio. Cobran un precio. Y la pueden hacer efectiva en caso de que usted no cumpla. Existencia de una obligación principal requiere una obligación principal a la que acceda, que puede ser civil o natural, puro o simple, o sujeta a modalidades condicional y al plazo. Bueno, debe existir una obligación. En el contexto de esa obligación es que el acreedor exige para la seguridad de su crédito, para garantizarse el pago de su crédito, exige la existencia de una fianza. Los efectos producidos entre el acreedor y el fiador se encuentran establecidos en el artículo 2103 del Código Civil. El artículo 2103 del Código Civil. 2103. Vamos a ver. Vaya, miren, el 2103 es el capítulo 2 de los efectos de la fianza entre el acreedor y el fiador. Establece el artículo 2103, el fiador podrá hacer el pago de la deuda aún antes de ser reconvenido por el acreedor, en todos los casos en que pudiera hacerlo el deudor principal. El fiador voluntariamente puede pagar la deuda sin necesidad de que exista una acción en contra de él por parte del acreedor. Y en esos casos, pues, el fiador tiene acción de repetición, o sea, se subroga en los derechos del acreedor y puede ejercer una acción en contra del deudor para recuperar lo que ha pagado. El fiador reconvenido goza del beneficio de excusión, en virtud del cual podrá exigir que antes de proceder contra él se persiga la deuda en los bienes del deudor principal y en las hipotecas o prendas prestadas por este para seguridad de la misma. Esto lo establece el artículo 2107. Y también
el 2108 y el 2109. O sea, el beneficio de exclusión es aquel derecho que tiene el fiador de exigirle al acreedor que antes de que se proceda en contra de su persona, primero se agote la vía del deudor, es decir, que se le cobre la deuda o se ejerza una acción en contra del deudor y de los bienes que éste posea. Ese es el derecho que tiene el fiador. Es decir, que debe agotar primero el cobro de la deuda, el acreedor, en contra del deudor. Ese es el beneficio de exclusión. Leamos los artículos 2107, 108 y 109. Vamos a buscar aquí. 2107, 108 y 109. Vaya, a ver quién me colabora. 2107. Artículo 2107. El fiador reconvenido goza del beneficio de exclusión, en virtud del cual podrá exigir que antes de proceder contra él se persiga la deuda en los bienes del deudor principal y en las hipotecas o prendas prestadas por este para la seguridad de la misma deuda. Vaya. Ahora, léanme el 2108. Ahí está en pantalla. Para gozar del beneficio de exclusión son necesarias las condiciones siguientes. Primera, que no se haya renunciado expresamente. Segunda, que el fiador no se haya obligado como codeudor solidario. Tercero, que la obligación principal produzca acción. Cuarta, que la fianza no haya sido ordenada por el juez. Quinta, que se oponga el beneficio luego que sea requerido el fiador, salvo que el deudor al tiempo de requerimiento no tenga bienes y después los adquiera. Sexto, que se señalen al acreedor los bienes del deudor principal. Artículo 2109. 2109. Sí. No se tomarán en cuenta para la exclusión. Primero, los bienes existentes fuera del territorio del Estado. Segundo, los bienes embargados o litigiosos o los créditos de dudoso o difícil cobro. Tercero, los bienes cuyo dominio está sujeto a una condición resolutoria. Cuarto, los hipotecados a favor de deudas preferentes en la parte que pareciera necesaria para el pago completo de estas. Vaya, entonces resulta que el beneficio de exclusión es aquel derecho que tiene el fiador cuando es reconvenido por el acreedor de solicitarle a este que primero se proceda en contra del deudor y de los bienes que éste tiene. Y entonces el acreedor debe ejercer esa acción en contra del deudor principal. Debe agotar esa vía y solo si no fuera posible cobrarle la deuda al deudor porque está en quiebra, porque los bienes que tiene se encuentran en esta situación, que están fuera del territorio nacional, que están embargados, que son de difícil cobro, porque hay muchas deudas ahí, muchos acreedores. En esos casos que están hipotecados, bueno, etcétera. En esos casos, si no es posible ejercer la acción en contra del deudor principal, bueno, el acreedor tiene la opción de cobrarle en forma directa al fiador o fiadores, porque pueden ser varios fiadores, incluso pueden ser codeudores, o sea, el mismo fiador puede establecer un codeudor o un cofiador, ¿verdad? Una persona que en caso de que él no pueda cumplir, va a cumplir el cofiador, ¿verdad? Pero ahí se establece en el contrato, ¿verdad? Ahí se puede establecer esas figuras, ¿verdad? Efectos entre el fiador y el deudor está establecido en el
en el artículo 2219, y aquí yo lo he puesto. El artículo 2119 establece que el fiador tendrá derecho para que el deudor principal le obtenga el relevo o le caucione las resultas de la fianza o consigne medios de pago en los casos siguientes. Es decir, el fiador en estos casos puede ejercer una acción en contra del deudor principal cuando el deudor principal disipa o aventura temerariamente sus bienes. Cuando el deudor principal se obligó a obtenerle el relevo de la fianza dentro de cierto plazo y se ha vencido este plazo, se debe cumplir con el plazo establecido. Cuando se ha vencido el plazo o cumplido la condición que hace inmediatamente exigible la obligación principal en todo o parte. Si hubieran transcurrido 10 años desde el otorgamiento de la fianza, si hay temor fundado de que el deudor principal se fugue, no dejando bienes raíces suficientes para el pago de la deuda. Entonces, en estos casos, el fiador puede ejercer acción en contra del deudor principal, ¿verdad? Para que le releve de la fianza o para que, en caso de que él haya pagado, pueda devolverle lo que pagó, ¿verdad? Los casos de extinción de la fianza se establecen en el artículo 2131. Establece que ésta se puede extinguir por los mismos medios que las otras obligaciones según las reglas generales, además por el relevo de la fianza en todo parte concedido por el acreedor al fiador. O sea, el relevo es que le perdonó la fianza o la parte de la deuda que le corresponde. En cuanto al acreedor, por hecho o culpa suya, ha perdido las acciones en que el fiador tenía el derecho de subrogarse. Es decir, cuando el fiador le solicitó al acreedor, por el derecho de exclusión que tiene, que ejerciera acción en contra del deudor principal, porque en ese momento probablemente tenía capacidad económica para pagar o tenía los bienes suficientes. Y si el acreedor no lo hizo, dejó pasar el tiempo, entonces en ese caso se extingue la fianza a favor del fiador. Por la extinción de la obligación principal en todo parte, que es la principal, ¿verdad? Si ya se pagó la deuda, se extingue la fianza. Y aquí tenemos un pequeño esquema, la fianza, acreedor, deudor, fiador. El acreedor le presta al deudor, pero le exige un fiador. La obligación es una obligación accesoria, uno o más personas pueden ser fiadores, ¿va? Estos responden de la obligación ajena comprometiéndose a pagar. Esta es la fianza. Y se encuentra regulada en estas disposiciones legales que se señalan acá, ¿verdad? Ahora, la hipoteca, el contrato de hipoteca. El contrato de hipoteca se encuentra definido en el artículo 2157, que lo define como que la hipoteca es un derecho constituido sobre inmuebles a favor de un acreedor para la seguridad de su crédito, sin que por eso dejen aquellos de permanecer en poder del deudor. Entonces, la característica de la hipoteca es, bueno, en primer lugar es un contrato accesorio, igual que la fianza, pero se constituye sobre inmuebles para garantizar la seguridad de un crédito al acreedor, ¿verdad? Que en caso de que el deudor no pague, va a ser efectiva la hipoteca. Entonces aquí esto es importante, miren esto que se coloca acá. La fianza es una garantía personal, ¿verdad? Una persona responde por una deuda ajena. La prenda es una garantía de un bien mueble. En caso de la prenda yo entrego un bien mueble. Y la hipoteca es una garantía sobre bienes inmuebles. Entonces esto es importante que
que lo tengan presente, porque en el examen se les puede preguntar, ¿verdad? La fianza es una garantía personal, o sea, una persona responde por una deuda ajena. Y es una caución, pero también la hipoteca lo es, ¿verdad? La prenda, eso, y también la prenda es una garantía de un bien mueble, o sea, una garantía para seguridad de un crédito también, ¿verdad? Y la hipoteca es una garantía sobre bienes inmuebles, también para la seguridad de un crédito. Ahora bien, la hipoteca requiere formalidad, ¿verdad? Entonces, el artículo 2159 establece que se debe otorgar en escritura pública. Entonces, hasta ahí estamos hablando de una solemnidad, debe constar en un instrumento público para su validez. Y en la misma escritura donde consta el crédito principal, a continuación, siempre se agrega lo que es la fianza, el contrato accesorio. Y así dice, podrá ser una misma la escritura pública de la hipoteca y la del contrato a que accede. Y así lo regula el 2159. Lo vamos a poner aquí para que lo leamos. 2159. Uy, creo que aquí va uno de más. Vamos a ver. Vale, vamos a ver. Artículo 2159. Ajá. Léalo. La hipoteca deberá otorgarse por escritura pública. Podrá ser una misma la escritura pública de la hipoteca y la del contrato a que accede. Es decir, el contrato principal, ¿verdad? La hipoteca es un contrato accesorio. Entonces la ley exige en este caso, en el caso de la hipoteca, que debe hacerse en una escritura pública. Pero además exige en el artículo 2160 que para poder ser oponible ante terceros se debe de inscribir en el registro público, en el registro de la propiedad raíz e hipotecas. Entonces, además de que exige, esta es otra solemnidad, además de que exige que debe ser en escritura pública, se debe de inscribir en el registro de la propiedad raíz e hipoteca. Y así lo establece el 2160. Veamos el 2160. Lo vamos a poner por aquí. Ahí está. Léanlo, por favor. El artículo 2160. Sí, por favor. La hipoteca deberá además ser inscrita en el registro de hipotecas. Sin este requisito no tendrá valor alguno, ni se contará su fecha, sino que desde que se presente al registro respectivo si se siguiera inscripción. Los contratos hipotecarios celebrados en país extranjero darán hipotecas sobre bienes situados en El Salvador, con tal que se inscriban en el competente registro. Vaya, entonces la hipoteca, además de elaborarse en una escritura pública, generalmente va a continuación en el mismo instrumento público del contrato principal. Por ejemplo, me imagino que ustedes, al igual que yo, ¿verdad? Tenemos algún crédito hipotecario, la casa. Y ahí ustedes ven, ¿verdad? Ustedes ven que está la deuda principal y en la misma escritura a continuación se hace relación de la hipoteca, que generalmente es el plazo del contrato principal. Y esta se debe inscribir en el registro de la propiedad raíz hipoteca. Como es un contrato accesorio, sigue la suerte del contrato principal. Una vez que se paga la deuda, hay que hacer otra escritura para la cancelación de la hipoteca. Se debe de cancelar la hipoteca. Y se debe inscribir la cancelación de hipoteca en el registro de la propiedad raíz hipoteca. Valga la redundancia. Entonces aquí tenemos la hipoteca. Versa sobre bienes inmuebles.
Solo es aplicable a bienes inmuebles. Se otorga en escritura pública. Estas son las solemnidades. Es indivisible. Le damos el 2158. Vamos a poner aquí 2158. Leámoslo, por favor. ¿Se lo leo? Sí, por favor. La hipoteca es indivisible. En consecuencia, cada una de las cosas hipotecadas a una deuda y cada parte de ellas son obligadas al pago de toda la deuda y de cada parte de ellas. Vale, entonces es indivisible, o sea, el bien hipotecado, normalmente cuando es un crédito de vivienda, es el bien inmueble el que se hipoteca, el que sirve de hipoteca, entonces es indivisible. Si yo no pago la deuda, la institución bancaria, el Fondo Social para la Vivienda o la institución financiera respectiva va a ser efectiva la hipoteca, van a subastar el bien y con lo que se obtenga de la subasta, el banco se va a pagar la deuda. Se extingue junto con la obligación principal. O sea, al finalizar, cuando yo pago la deuda, entonces debo hacer el trámite de la cancelación de hipoteca, ¿verdad? Es una escritura pública en la cual, por ejemplo, si es una institución financiera, normalmente es instituciones financieras, ¿verdad? El representante legal de esa institución o la persona o el apoderado que facultado hace constar que la deuda ya se encuentra cancelada, se hace la escritura de cancelación de hipoteca ante los oficios de un notario, solo firma el notario y esta cosa siempre me sale. Vaya, solo firma el notario y el representante legal de la institución financiera o el apoderado con facultades, ¿no? Y este documento se va a inscribir ¿cómo se llama? En el registro de la propiedad raíz de hipoteca. Y ahí se cancela la hipoteca. Entonces, la hipoteca se encuentra regulada a partir de los artículos 2157 al 2180. Bueno, ya estamos al filo de la hora. No sé si tienen consultas sobre la temática que hemos platicado. Nos queda la siguiente clase el próximo jueves. Después que vengamos de vacaciones el martes 19 creo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Entonces ese martes y el jueves, creo el 19 y 21, ustedes van a pasar a exponer los grupos, ¿no? Como hicimos la vez pasada, para ganarse la nota formativa, el 40%, que consiste en el trabajo y la exposición. Ustedes deben de la misma modalidad, solo que en esta vez sí quiero que no me agreguen la guía y háganme una carátula formal, o sea, como yo la pido, o sea, con el logotipo de la universidad, bien bonita, y luego todos los requisitos que les exijo, las formalidades, más el contenido del trabajo, la introducción. Licenciado. Ajá. En la guía dice que el 19 se va a entregar, pero no sé si he hecho mal la cuenta, pero ese día nos toca el parcial también. No sé si estará equivocada. No, el parcial está programado para la siguiente semana. Quiero decir, 19. 19 cae sí, martes. 21, 22, 23. El 25 está programado el parcial. Ustedes el 25. Ustedes lo pueden corroborar ahí en el portal de la universidad. Está programado para el 25, el parcial. Y por eso es que van a exponer esa semana. Así que por eso ha quedado tiempo pues, para hacer esa actividad que vale 40%.
Ujú. Sí lo están exigiendo ahora, ¿verdad? En la universidad, que debe haber una actividad formativa, al menos debe ser, no, ha de ser el 26 tiene que ser. Verifiquen ahí, yo he verificado, pues quiero ver, vamos a ver, en el portal está esa cuestión, vamos a buscar aquí portal. En el portal de la UTEP, vamos a ver ahí. Solo quiero ver esto aquí, estamos bien aquí. Vamos a ver. No, ahí las fregué, quiero ver. Permítanme. Vale. ¿Ven la pantalla, verdad? Sí. Sí, Lick. Vaya, vamos a ver. Aquí creo que están información académica. Calendario académico. Que está ahí chiquito, no sé. Pero vamos a ver, quiero ver. No lo puedo hacer más grande, pero... como no, aquí creo que lo puedo hacer más grande. Fecha para tramitar examen de primera evaluación, segundo parcial, del miércoles 16 al martes 22 de marzo. Entonces, en el caso de ustedes está programado para el 22 de marzo. Estamos hablando que el 22 de marzo sí es martes, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sería de abril, licenciado. Abril. No, pero es que aquí estoy segundo examen. No, es que estoy viendo el ciclo que no es. Vamos a ver, es el ciclo 1, pero vamos a ver. Ciclo 1, sí, ciclo 1. Vamos a ver, primer examen parcial, segundo examen parcial del miércoles 16 al martes 22 de... Aquí sería... no, es que es el tercero, ¿va? Es el tercero, yo estoy equivocado. Tercer parcial del martes 19 al lunes 25, dice. Sí, Lick. Lunes 25, vamos a ver. Martes, Como la clase la tenemos a las 6:40, yo me ubiqué sí. martes y jueves 6:40 y me sale el 19 de abril. No, tendría que ser el 25, entonces. No, vamos a ver, ¿cuándo es? 25, ¿qué día es? No, lunes es, dice ahí, ¿verdad? Tendría que ser el martes, el jueves sería, entonces. El jueves 21 sería. Así sería, ¿verdad? Jueves 21. Sí, el jueves 21 sería el parcial. Entonces ya voy a ver, entonces voy a verificar bien esta fecha. Yo creo que me he equivocado, entonces. Lick, buenas noches. ¿Sí? Dice en el aula virtual está al inicio que la tercera evaluación es el martes 19 de abril. Sí está en el aula virtual. Sí, Quiero en ver. el aula virtual está tercera evaluación martes 19 de abril, cuarta evaluación martes 17 de mayo y quinta evaluación martes 9 de junio. Ahí en el aula virtual lo pueden encontrar. Quiero ver, vamos a ver en el aula virtual, aquí al inicio de ser, ¿verdad? Vamos a ver. Simulación de examen. Bueno, en este momento no lo encuentro, pero sí voy a verificar bien ese. Allí abajo de Es donde que dice bienvenidos, licenciado. Abajo. Aquí, ahí, cabal, ahí dice parcial. Sí, es cierto, es cierto. Ahí está el cuadrito. Martes 19 de abril. Entonces estamos hablando después que vengamos de vacación, ¿verdad? Martes 19 de abril.
Bueno, entonces vamos a cambiar la modalidad. Entonces, hoy estamos, sí, al venir de vacaciones, entonces ya no habría tiempo para las exposiciones, ¿verdad? Vaya, entonces no nos vamos a complicar. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren. Como son 10 minutos de la exposición, ¿verdad? Son 10 minutos de la exposición, entonces lo que van a hacer es mejor subirme un video, pero no van a subir el video, sino que el enlace del video. Yo cuando subo estas clases, lo que hago es, primero guardo la clase, y luego que la guardo, la subo a YouTube. Y cuando la subo a YouTube, copio el enlace y lo pego en el aula virtual. Y ahí ustedes ven la clase, porque si suben ustedes el video es muy pesado. Y son 10 grupos, estamos hablando que básicamente la página no aguantaría, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es que ustedes van a designar una persona, van a hacer un video de 10 minutos, máximo 10 minutos. Y me van a subir el enlace. Además, me van a subir el trabajo y me van a subir las diapositivas. Eso vamos a hacer y lo van a hacer el día martes. Lick, disculpe, y el enlace del video lo vamos a incluir en la guía, en el trabajo de investigación. Sí, en anexo se le puede poner el enlace de la exposición, ¿verdad? Sí, ahí lo van a poner. Entonces, para que yo lo pueda ver y lo pueda calificar. Así vamos a hacer. Licenciado, entonces el video, o sea, en el caso que sea yo que exponga, yo tengo que salir en el video, pero como con usted antes se ponía las diapositivas también, pero allí sí se me dificulta. Solo saldría yo exponiendo nomás el tema. Así como sale usted dando la clase, solo que sin diapositiva. Pues ustedes pueden presentar, así como yo lo hago. Yo presento la diapositiva y presento la clase. Pero en YouTube, ¿cómo se hace eso? No, es que en YouTube usted solo lo sube ya cuando lo ha elaborado. Ya cuando usted elaboró el video, usted lo sube. Por ejemplo, esta clase yo la estoy grabando en este momento. No la estoy grabando, sino que sí, se está grabando la grabación. Después que finalice la clase, yo voy a guardar la clase. Y ustedes, bueno, después que la guardo, yo la subo a YouTube. Y luego el enlace es lo que pego. Entonces, eso vamos a hacer. Eso haríamos. Tengo una pregunta. Ajá. No sé si de pronto usted ya dio los temas para el video que tenemos que entregar como examen. No le escucho. ¿Cómo dice? No le entiendo. Bueno, nos vamos a poner de acuerdo de aquí al jueves. Y la cuestión es... Está bien, Lick, lo ponemos de acuerdo el jueves. Sí, de aquí la cuestión es que no afectarnos más, porque como es, pues hay que dejar la actividad formativa. Y el objetivo es que ustedes también logren afianzar los conocimientos y que entreguen el trabajo. Y ajá. Por ti, la pregunta era que si ya nos, bueno, sí, la pregunta es si no sé si ya dio los temas para la gestión de los videos. Esa era mi pregunta. No, casi no le entiendo. Pero nos ponemos de acuerdo el jueves mejor. Ya nos pasamos con la clase. Vaya, entonces nos vemos en la próxima clase. Gracias a todos por su atención
Sí, Ramos Barahona, Sofía, Andrea. Ajá. Sí, solo una pregunta. ¿El parcial va a ser siempre en modalidad que hemos venido desarrollando en el aula virtual o